2 de octubre de 1968, Plaza de las Tres Culturas, Ciudad de México. Miles de estudiantes se reúnen pacíficamente, piden democracia, piden libertad, piden justicia. A las 6:10 de la tarde comienza el tiroteo, soldados, francotiradores, tanques. Durante 90 minutos el gobierno mexicano masacra a su propio pueblo. Hasta hoy, nadie sabe cuántos murieron. El gobierno dice 30, los testigos dicen 300. La verdad fue enterrada. Si quieres conocer lo que México ocultó durante décadas, dale like ahora. Esta historia te va a impactar. México, 1968. El país se prepara para los Juegos Olímpicos. Quiere mostrar al mundo una imagen de progreso, modernidad, estabilidad. Pero bajo la superficie, algo hierve. Los estudiantes están furiosos. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz es autoritario. La represión es brutal. Y la juventud mexicana está cansada de callar. Lo que nadie sabía es que el gobierno ya había tomado una decisión que manchará a México para siempre. Esta es la historia de Tlatelolco, la masacre que el mundo prefiere olvidar. Para entender Tlatelolco tenemos que entender 1968, no solo en México, en todo el mundo. 1968 fue el año de las rebeliones. En París, los estudiantes se enfrentan a la policía. En Praga, los tanques soviéticos aplastan la primavera. En Estados Unidos, Martin Luther King es asesinado. En Vietnam, la guerra se intensifica, la juventud mundial está despertando, y México no es la excepción. Julio de 1968, un incidente menor entre estudiantes de dos escuelas en Ciudad de México desata protestas. La policía responde con violencia brutal, estudiantes son golpeados, escuelas son invadidas. Pero en vez de calmar la situación, la represión la inflama. Miles de estudiantes salen a las calles, no solo piden justicia por los golpeados, piden libertad política, piden el fin del autoritarismo. El movimiento estudiantil de 1968 nace, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz entra en pánico, porque en 10 días, el 12 de octubre, México inaugura los Juegos Olímpicos. El mundo entero estará mirando, y Díaz Ordaz no puede permitir que las protestas arruinen su momento de gloria. Comenta si sabías algo sobre esto. La mayoría de mexicanos jóvenes no conoce esta historia. 18 de septiembre, el ejército mexicano invade la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tanques rodean el campus, soldados ocupan las instalaciones. Es la primera vez en la historia que el ejército mexicano invade la universidad. Estudiantes son arrestados, profesores son golpeados, la autonomía universitaria destruida. Pero las protestas no se detienen, se intensifican. El 27 de septiembre, más de 200.000 personas marchan en silencio por las calles de Ciudad de México. Una manifestación pacífica, ordenada, poderosa. Díaz Ordaz se reúne con su gabinete, con los generales. La pregunta es simple. ¿Cómo terminamos esto antes de los Olímpicos? La respuesta será sangre. 1 de octubre, el gobierno anuncia una manifestación estudiantil para el día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Los estudiantes aceptan. Será pacífica, dicen. Familias enteras pueden venir. Lo que los estudiantes no saben es que el gobierno está preparando una trampa. 2 de octubre de 1968, 5 de la tarde. Miles de personas llegan a la Plaza de las Tres Culturas. Estudiantes, profesores, familias con niños, trabajadores, todos reunidos pacíficamente. La plaza está rodeada, 5.000 soldados del ejército mexicano, tanques, vehículos blindados, francotiradores en los edificios, helicópteros sobrevolando, pero los manifestantes no están preocupados. Han hecho esto docenas de veces, siempre ha sido pacífico. 6:10 de la noche, un helicóptero lanza una bengala verde sobre la plaza. Es la señal, y comienza el infierno. Desde los edificios, francotiradores abren fuego contra la multitud, no contra el ejército, contra los civiles, contra los estudiantes, contra las familias. La gente corre, grita, busca refugio, pero no hay dónde esconderse. El ejército bloquea todas las salidas, y entonces, los soldados también abren fuego. Durante 90 minutos, la Plaza de las Tres Culturas se convierte en un campo de batalla. Ametralladoras, rifles, bayonetas. El ejército mexicano dispara indiscriminadamente contra su propio pueblo. Madres cubren a sus hijos con sus cuerpos. Estudiantes intentan ayudar a los heridos. Ancianos quedan atrapados en el fuego cruzado. Cuando termina, la plaza está cubierta de sangre. Cientos de cuerpos, heridos por todas partes. Gritos, llanto, caos. Pero la operación del gobierno no termina ahí. Camiones militares llegan, recogen los cuerpos, los desaparecen. Los hospitales reciben órdenes de no reportar heridos de bala. Los testigos son amenazados. Al día siguiente, el gobierno de Díaz Ordaz anuncia que hubo un enfrentamiento, que grupos violentos atacaron al ejército, que solo murieron 30 personas. Es una mentira, y todos lo saben.
Si esto te parece brutal, comparte este video. Esta historia no puede morir. 10 de octubre de 1968, 8 días después de la masacre, los Juegos Olímpicos de México se inauguran. El mundo celebra. Nadie habla de Tlatelolco. Durante décadas el gobierno mexicano mintió, destruyó evidencias, amenazó testigos, clasificó documentos. La verdad fue enterrada junto con los muertos. ¿Cuántos murieron realmente? El gobierno dice 30. Los hospitales reportaron más de 200 heridos solo en las primeras horas. Testigos hablan de camiones llenos de cuerpos. Investigaciones independientes estiman entre 300 y 400 muertos, pero nunca sabremos el número exacto, porque los cuerpos desaparecieron, las actas fueron alteradas, los archivos fueron quemados, y nadie, absolutamente nadie del gobierno, fue juzgado. Gustavo Díaz Ordaz terminó su presidencia. Murió en 1979. Nunca fue acusado, nunca pidió perdón, nunca reconoció lo que hizo. Luis Echeverría, secretario de Gobernación en 1968 y cerebro de la operación, se convirtió en presidente de México en 1970. Gobernó 6 años. Cuando finalmente fue acusado de genocidio en 2006, el caso fue desestimado por falta de pruebas. Murió en 2022, a los 100 años, en libertad, sin haber pagado por nada. Tlatelolco cambió a México para siempre. La generación que sobrevivió nunca olvidó. Y cada año, el 2 de octubre, miles de mexicanos marchan hacia la Plaza de las Tres Culturas. Llevan flores, fotos de los desaparecidos y repiten el mismo grito que se escuchó en 1968. 2 de octubre no se olvida, pero la tragedia de Tlatelolco no terminó en 1968. Marcó el inicio de décadas de violencia estatal en México, desapariciones forzadas, masacres, impunidad. En 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Nunca aparecieron. En 2021, periodistas siguen siendo asesinados. Activistas siguen desapareciendo. Tlatelolco enseñó al gobierno mexicano que podía matar impunemente, que podía mentir, que podía borrar la verdad, y que nadie pagaría las consecuencias. Hasta hoy, los archivos completos de Tlatelolco siguen clasificados. El gobierno se niega a abrirlos. La verdad completa sigue enterrada. Pero en los últimos años, algo cambió. Documentos filtrados, testimonios de militares retirados, investigaciones periodísticas. En 2006, la Fiscalía Especial reveló que el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar entrenado por la CIOA, fue quien disparó primero desde los edificios. Su objetivo, provocar que el ejército respondiera. Fue una operación planeada. El gobierno mexicano, con asesoría estadounidense, diseñó la masacre para justificar la represión total del movimiento estudiantil. No fue un enfrentamiento, no fue defensa propia, fue un asesinato masivo premeditado, y todos lo sabían. El presidente, los generales, los estadounidenses, todos. 2 de octubre de 1968, una fecha que México nunca podrá olvidar, un crimen que nunca fue castigado, una verdad que todavía no es completamente conocida. Tlatelolco nos recuerda que el poder sin control es capaz de cualquier cosa, y que la impunidad solo genera más violencia. Si crees que esta historia merece ser conocida, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta. ¿Conocías la masacre de Tlatelolco? 2 de octubre no se olvida.